Les invito a tomar su asiento, hermanos, y permanecer con su Biblia abierta ahí donde leímos. Hay un principio creacional fundamental. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en la tierra, escucha, le dice que la prosperidad, escucha, prosperidad radica en que el hombre permanezca fundamentado y en obediencia a la palabra. Repito, la prosperidad de la humanidad radica en que el hombre permanezca en obediencia a la palabra. Pero usted y yo sabemos que cuando Adán rompe ese principio creacional y él ya no decide fundamentar su vida en la paz, decide fundamentar su vida, tienes caos. En una segunda instancia, Dios, con el mismo principio creacional, levanta un pueblo. Y Dios quiere establecer el mismo principio que en los orígenes. Y ese pueblo se llama el pueblo de Israel. Pero tú puedes leer una y otra vez en todo el Antiguo Testamento, donde Dios le dice en sus orígenes a ese pueblo en Abraham: Abraham, tú vas a prosperar en la medida en que permanezcas en mi palabra. Pero hermanos, llegamos a Deuteronomio y el mismo principio sigue vigente. Dios le dice al pueblo: ahora ya no es una persona, ya no es una familia, es una nación. Esa nación va a experimentar prosperidad en la medida en que permanezca fundamentado en su palabra. De tal manera, hermanos, que cuando llegas a la historia de esta nación, llega el Deuteronomio y hay una especie de confesión pública donde se le llama la montaña de las bendiciones y las maldiciones. Dios le dice a su siervo Moisés: lee la palabra delante del pueblo para que ellos respondan qué es lo que quieren. Si obedecen a la palabra, habrá bendición. Si desobedecen a la palabra, vendrá maldición. Y hermanos, la historia tú ya la sabes. Parece que el pueblo le encanta experimentar por su propia cuenta y no le crea la promesa. De tal manera, mis hermanos, que Israel, cuando obedecía y vivía en la palabra, experimentaba prosperidad. Pero cuando vivía fuera de la palabra, experimentaba caos. Déjame darte un ejemplo más reciente. Se cree históricamente que la nación más poderosa contemporánea, si puedo usar esa categoría, es Estados Unidos. Pero Estados Unidos llegó a ser una nación tan próspera, la nación más próspera de primer mundo, porque esa nación comenzó en la palabra. Hermanos, las universidades, las escuelas, los bancos fueron fundadas por comunidades puritanas que partieron de Inglaterra expulsados, vinieron y fundaron lo que se llama las 13 colonias, pero todas las colonias, o en su mayoría, eran fundadas con orígenes del Evangelio. Y hermanos, cuando una nación vive en la palabra, es una nación próspera. Pero cuando una nación se aparta de la palabra, experimenta caos. Volvamos a Israel. Israel, hermano, decide no hacer caso a la palabra, cual niño e infante que tú y yo conocemos. Tú le dices al niño: no camines por ahí porque te vas a lastimar. No confía en tu palabra. ¿Qué hace el niño? No sé ustedes, padres y abuelos, pero yo he aprendido últimamente que los niños parecer hacer, por eso los psicólogos dicen hay que utilizar psicología inversa.
Porque pareciera ser que les dices que no vayan por ahí, ¿y qué hacen? Por ahí se van. Y al rato regresan humillados y le dices, te lo dije. Hermano, lleguemos a Nehemías. La nación se había apartado de la palabra y el caos había venido, de tal manera que había sido llevada cautiva por 70 años a Babilonia. Una nación que no quiso vivir en la palabra fue una nación en ruinas. Cuando Nehemías escucha de su pueblo fue una nación en ruinas. Cuando su pueblo todos los jóvenes están en otra nación, solo viven un pequeño remanente en pobreza, miseria. La gran Israel ahora es un pequeño pueblo indefenso donde solamente hay sobrevivientes. Pero Dios en su misericordia dice, puedo dejar a ese pueblo que le hablé tantas veces, lo recogí y lo hice mío, pero en vez de vivir en mi palabra, se fue en pos de otros señores. Voy a dejar que siga en su camino, pero después del cumplimiento por mi bondad, voy a restaurarlo. Nehemías nos lleva al momento de la reconstrucción de un pueblo obstinado. Es como cuando tu hijo dice, voy a probar mi vida, ¿no es cierto? Ya no quiero vivir en tu casa, te falta el respeto y se va lejos, se va muy lejos, pero después se arrepiente y regresa humillado. ¿Tú qué haces? ¿Le abres la puerta o dices como algunos padres, el día que me faltaste el respeto, para mí tú moriste? Hermanos, Dios en su misericordia dice, te voy a regresar a casa, pero quiero regresarte reconstruido. Así es como llegamos a Nehemías, hermanos, y el libro de Nehemías habla de la reconstrucción de una nación necia que hizo caso a su propio corazón y yéndose en pos de sus vanidades y olvidándose de su esposo pactual, Jehová de los ejércitos. Y mis amados hermanos, cuando estaba ya deshecha, un pueblucho olvidado, en palabras bíblicas lee Lamentaciones, la gran ciudad populosa, la ciudad santa está en ruinas. Es ahora nido de chacales, nido de aves rupestres. Hermano, es como cuando tú ves una casa que está construida arquitectónicamente lujosa, pero cuando alguien la abandona, ¿cómo estará esa casa? Se cae la pintura, comienza a ser nido de cuervos y todo tipo de clases. Así estaba Jerusalén. Pero Dios dice, la voy a reconstruir. Y la reconstrucción, hermanos, comenzó, y voy a darte el resumen de Nehemías, los capítulos 1 al 6. Nehemías dirige la restauración de esa nación físicamente, porque la tarea de Nehemías, hermanos, fue levantar los muros para darle identidad a un país que era la burla de los países circunvecinos. Hermano, Nehemías bajo el poder de Dios, porque no fue Nehemías ni fue el pueblo, fue Dios que de manera poderosa de pronto levantaron todo el muro de Jerusalén. Capítulos 1 al 6. Pero cuando llegamos al capítulo 7, llega lo más importante. Hermanos, la reconstrucción física, la reconstrucción de los muros solo fue la preparación para el nuevo ordenamiento de la vida de la comunidad alrededor de la palabra. Después del gran acontecimiento de la reconstrucción de los muros, y eso fue hermoso. Eso fue hermoso, hermanos, porque tú puedes leer Nehemías y vamos a darnos cuenta cómo Nehemías, como buen líder, toma su tijera
Y esto, hermano, es interpretación para quienes me vayan a tachar de que ven en la Biblia y me van a decir, eso no viene en la Biblia, pastor. Pero Nehemías, hermano, dirigió y cortó el listón y se inauguraron los muros. Hermano, qué bonito debió haber sido, hermano Raquel, cuando se inauguró este templo. Los presbiterianos tenemos algo que se llama el culto de la colocación de la primera piedra. Pero no quiero hacerlos llorar a los fundadores de aquí, pero imagínense cuánto costó levantar este lugar. Y si yo le pregunto a la hermana Conchita, al hermano Juan Carlos, al hermano Raquel, y para no olvidar, algunos nos van a sentir mal, ¿cómo fue ese culto por primera vez cuando se inauguró este lugar? No se iluminó sus rostros. ¿Verdad que fue hermoso ese culto? Cuando después, y hay tantos testimonios que ellos me han dado, cuando se hizo la última colocación y dijeron, ya está listo. ¿A poco no fue fiesta? No sé cuántas vacas mataron o toros mataron ese día. Pero hermano, a mí me encanta ir a los cultos donde se inauguran eso. Dios también está interesado y para allá voy a ir ahorita. Sin embargo, hermanos, Nehemías nos enseña que también lo más importante es los que viven adentro. Porque ahora ya está lista la casa, ya están listas los muros. Sanbalat, Tobías, lárguense de aquí, moabitas y todo lo demás. Ya estamos protegidos. Pero hermanos, ahora lo más importante es construir una comunidad espiritual. De nada sirve tener una casa lujosa, pero en ella no hay una familia. Mi papá siempre ponía un letrero que nos lo pegó tanto que decía lo siguiente: no hay sitio más dulce bajo el cielo que el hogar. Les pregunto, no alcen la mano, ¿cuántos tienen un hogar? Porque muchos tienen unas casas artesonadas, dice el libro de Joel, pero no tienen un hogar. Hay casas tapizadas de mármol, de oro, grandes casas con la arquitectura contemporánea, pero en el interior están como perros y gatos en el costal. Ahora, hermano, viene la restauración espiritual y ahora dice Nehemías, es tiempo de que ahora la nación se restaure, no solo en sus cimientos físicos, sino también en sus cimientos espirituales. De tal manera que capítulos 7 al 12 comienza la restauración. Y escuchen esto: Dios visita de una manera sobrenatural a su pueblo cuando hay deseo de buscarle interiormente. J.L. Packer, comentando Nehemías, dice: los momentos de esta clase, cuando Dios visita a su pueblo, cuando las mentes y los corazones, y lo voy a leer despacio, cuando las mentes y los corazones son inundados y abrumados por la santidad de Dios, este tipo de eventos en la historia son pocos y se llaman avivamientos. Y esto me lleva a decir un principio fundamental: no puede haber avivamiento lejos de la palabra. No puede haber avivamiento lejos de la palabra. Nehemías, hermanos, conoce la necesidad del pueblo. La primera fue su tarea. Nehemías, el gran arquitecto, pasando a la historia por reedificar los muros de Jerusalén. Pero yo te voy a decir algo, hermano, y cáptalo: el libro de Nehemías no se termina con la reconstrucción de los muros. El libro de Nehemías termina con una restauración integral. De tal manera, mis amados hermanos, que Nehemías dice: ya terminamos aquí, ahora manden a llamar a Esdras, maestro de la ley, sacerdote del pueblo. Pero escuchen, hermanos, voy a ir rápido. Capítulo 8, versículos 1 al 3. Nehemías, antes de hacer una convocatoria, ya habían hecho un fiestononón por haber inaugurado los muros, pero ahora viene una fiesta más grande.
Dice Nehemías, el pueblo tiene una segunda necesidad y esta necesidad es más profunda, espiritual. Mandó a preparar un templete. Ese fue el primero. Los que se dedican a ese tipo de cosas no fueron los primeros, fue Nehemías. Nehemías mandó a construir un templete de madera. Dicen los comentaristas que no solamente mandó a construir un templete así como estoy yo aquí arriba, sino que además mandó a construir una especie de púlpito. Por eso en la tradición reformada, y déjenme decir como decía Calvino, no es que seamos calvinistas, no es que seamos reformados, somos personas fundamentados en la palabra. Y hermanos, la palabra nos va a decir que el elemento central de un culto es la predicación de la palabra. Por eso en una ubicación reformada o bíblica nos va a decir que el elemento central es la predicación. Por eso o bíblica. Ahora no es que idolatremos esta parte, porque hay quienes dicen ese es mi púlpito, ¿no? No, porque de nada sirve tener un púlpito aquí y lo podamos idolatrar si no hay hambre y sed por la palabra. Pero lo que quiero llamar tu atención es que Nehemías manda a construir un templete, como decimos hoy, un púlpito. Nehemías entiende la necesidad de que cada uno conociera la revelación de Dios. Era necesario que se leyera la palabra de Dios. En aquel tiempo, cuando Nehemías dice la ley, hay una alusión directa a la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que hasta ese momento era desconocido por los cautivos, porque Zorobabel, en primer lugar, Nehemías traen comunidades de cautivos para repoblar Jerusalén. Pero todos esos que regresaron a repoblar, necesitaban conocer la palabra, necesitaban leer la palabra. Y hermanos, los que regresaron a Jerusalén, que habían sido cautivos, hablaban arameo. Y escuche este dato porque esto es importante. De tal manera que regresan a su tierra, a la tierra de sus padres. Ellos necesitan conocer la ley, pero también necesitan interpretarla del arameo al hebreo. Ahora, escucha el principio. Una comunidad necesita ser construida en 2 sentidos: física y espiritualmente. Hermano, dice otro comentarista, la ignorancia no puede alabar a Dios. Y traigo a colación lo que dijo la hermana Cari el domingo pasado. Una iglesia que no conoce a su Dios tiene una adoración falsa. Hermanos, Nehemías manda una invitación, un programa masivo. Dice, desde el más grande hasta el más pequeño, así como pelearon por familias por su pedazo del muro, vénganse todos a la puerta de las aguas, el lugar central, porque ahí se tienen que capacitar para leer la palabra de Dios. Nehemías dice, mañana a primera hora, niños y grandes, viejos y jóvenes, mujeres y hombres, vénganse todos, porque se va a leer la palabra. Y en ese momento Esdras entra en acción. Hermano, hermana, la tarea discipuladora es medular en la iglesia. Ahora, algo que me encanta la atención, hermanos, y vean esto, es que Esdras entiende que ahora es su lugar. Pero también Nehemías no es un líder que sea presuntuoso, orgulloso. Él tiene la humildad para decir, yo no soy bueno enseñando, yo soy bueno con la cuchara y con la dirección. Ahora vas tú, Esdras. Una pregunta: ¿dónde estuvo Esdras durante todos estos años? Déjame darte un ejemplo. Yo creo que estuvo en el seminario. Yo creo que él estuvo estudiando perfectamente la palabra y esperó su momento. Y esto me lleva a una primera enseñanza. Hermanos de la iglesia, Dios con nosotros.
Necesitamos un ministerio integral. Necesitamos buenos salones. Necesitamos buenas instalaciones. Necesitamos lugares cómodos para poder recibir la clase. Porque no somos dualistas. Hay gente que va a decir, lo más importante es lo espiritual, pero quiero enseñarte que Dios mandó a reconstruir los muros. Nehemías mandó a construir el templete y el púlpito, ¿no es cierto? Pero también llegó el momento de Esdras. Hermano, en la iglesia necesitamos un ministerio integral educativo. Necesitamos buenos materiales. Necesitamos maestros capacitados. La iglesia de hoy necesita alfabetización bíblica urgente. Pero debemos ser integrales, hermanos. Debemos ser una iglesia que camine teniendo en primer lugar la educación bíblica. Échense una vuelta allá atrás. Hermano, ¿estamos invirtiendo en salones? ¿Estamos invirtiendo en capacitar a nuestros maestros para que vayan y se preparen? Te pregunto, ¿dónde estuvo Esdras? Esdras llegó a ser un escriba. Ahorita lo voy a explicar. ¿Qué era un escriba? Aquí encontramos dos tipos de ministerios: el ministerio diaconal y el ministerio sacerdotal. El ministerio diaconal es Nehemías. Hermanos diáconos, tal vez nunca vas a predicar, pero tú haces que sea importante que la predicación sea fiel al abrir el templo, al permitir que no haya ruidos, al permitir que este lugar esté despejado para que todos estemos concentrados. Ya lo he dicho antes, la hermana Anita ocupa un lugar medular. Yo no soy mejor que la hermana Anita, pero la hermana Anita desde las 6 de la mañana este día vino a preparar este lugar. ¿Con qué propósito? Me he sentado con ellos para decirles: no vean el servir en la iglesia como un trabajo secular, porque tanto los que están en cámaras, en multimedia, los que vienen aquí, hacen posible que la predicación de la palabra llegue. Así que diácono, si te toca levantar una banca, si te toca venir temprano a abrir el salón y decir: hermano, ¿qué necesita maestro? Un pizarrón, lavar el pizarrón. Hermanos, había un pizarrón allá afuera, perdón que los balconeé aquí porque estoy en cadena nacional. Pero hay pizarrones, hermanos, que ya dan tristeza. Hay sillas que no se han renovado. ¿Cuál es tu labor en la iglesia? Pero también, hermanos, cuando elijamos ancianos, dice la palabra, deben ser aptos para enseñar. Cada quien llevando a cabo su tarea. La iglesia, Dios con nosotros, necesita buenos maestros, necesita ancianos que puedan leer la escritura y enseñarle al pueblo de una manera que el pueblo entienda. Hermano, en la tradición reformada o bíblica, el pastor y el anciano deben estar del mismo hombro. No solo, hermano, y ahorita voy a ir ahí, porque, hermano, la iglesia debe ser una iglesia que avance en todos los aspectos de manera integral. Así que, diáconos y ancianos, hermano que está sentado, tal vez tú me digas: pastor, yo nunca voy a enseñar, pero ¿qué puedes hacer en el templo? Y hermanos que estamos aquí sentados, se acercan tiempos donde Dios te quiere llamar y vamos a invertir en una capacitación profunda. Hermano, ¿qué puede aprender un anciano en un año? ¿Qué puede aprender un candidato en 3 años? Calvino decía, escúchelo, Calvino en Ginebra decía que los que iban a ser miembros en plena comunión de la iglesia debían pasar 4 años por lo menos y ostentar un examen delante de los ancianos, y por lo menos debían hablar griego para leer el Nuevo Testamento en griego. Ese tipo de educación necesitamos en la iglesia. Ahora, necesitamos buenos salones, necesitamos un sistema educativo que corresponda a las necesidades contemporáneas, necesitamos buenos maestros. Pero muchos dirán: yo no tengo ese don ni nada. Pero ¿sabes qué viene a continuación? Necesitamos alumnos dispuestos. Porque de nada sirve que invirtamos aquí y transformemos la iglesia, y estos meses que vienen yo les quiero retar a que salgamos de nuestro estado de comodidad como iglesia y seamos una iglesia que innove en todos los aspectos. Ese es un avivamiento, una renovación integral. Pero también necesitamos alumnos, hermanos. De nada sirve tener salones de primera, equipados con la tecnología de punta,
si no hay alumnos? Hermano, ¿qué vino a continuación? Una cosa es anunciar una actividad y otra cosa, pero vean lo que pasó aquí. Dice la Biblia en el versículo 2 y 3 que vinieron todos a la convocatoria que hizo Nehemías. Y hermano, hay un énfasis primordial que dice que llegaron todos los que podían entender la palabra. Y me encanta, hermanos. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Y escucha esta frase: y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Yo creo que los únicos que no fueron ese día fueron los de cuna. Allá están los de cuna. Ellos no pueden entender todavía ahorita. Y lo dijimos en el sacramento, ¿no? ¿Quién se comprometió? Los papás. Pero hermanos, yo creo que de 5 años en adelante los niños ya entienden. Es más, dice la psicología contemporánea, escuche esto, en un libro que se llama Matriarcado y Patriarcado, que un niño a los 3 años ya sabe quién manda en casa. Más cuando el papá dice: anda a preguntar a tu mamá, pregúntale a tu papá, ¿no? Un niño de 3 años ya sabe quién manda en casa. Y luego decimos que no entiende. No lo llevo al templo porque no entiende. Vea lo que dice. La traducción en el hebreo es que llegaron los que ya podían entender lo que iban a leer en público. Por eso, hermanos, los niños deben estar a veces aquí con nosotros. Voy a tratar de que por lo menos una vez al mes los niños estén aquí. Los niños necesitan entender la adoración comunitaria. Ahora, no vayan a ser esos adultos que dicen: ay, mira, está corriendo para afuera y para adentro. Es que así son los niños. Pero hay niños, hermanos, no hay. Todos los niños pueden, ¿qué? Entender. Vinieron todos y hermanos, ahora dice: es tiempo de leer la ley. Le pidieron al maestro Esdras traer el libro de la ley de Moisés. ¿Y qué había pasado? En pocas palabras, esto: el Espíritu Santo había trabajado sobre esa gente, dándole un interés por Dios. Había una preocupación. Había un deseo insaciable por oír la palabra extranormal. Yo les pregunté a mis alumnos de Escuela de Formación Cristiana hace un momento: hermanos, ¿cuesta leer la Biblia todos los días? Y yo alcé mi mano primero. Hermanos, tenemos un deseo insaciable por venir a escuchar la predicación. Y aparte va a predicar el pastor Lauro otra vez. ¿Hay un deseo así? Yo debo confesar que no. Pero sí podemos hacer una cosa: pedir a Dios que nos visite y que a través de su Espíritu Santo despierte un hambre por oír la palabra como este pueblo. Hermano, el Espíritu de Dios es el único que puede generar un deseo activo por oír la palabra de Dios, no solamente por algunos individuos, sino por comunidades enteras, de tal manera que viejos, sin ofender a nadie, y los que puedan entender, vengan y tengan deseo de aprender la palabra de Dios. Hasta aquí yo pregunto: ¿cuál es tu motivación y deseo por venir y escuchar la palabra de Dios domingo? Pero hermanos, yo siempre lo he dicho, nos hemos conformado con venir el domingo en la mañana y en la tarde ya propusimos en nuestro corazón no regresar. Y no te juzgo, porque nuestra tendencia, hermano, es querer vivir lejos de la palabra. Pero hoy es una oportunidad para decir: Señor, yo no puedo. Por más que intento, y todavía no me gusta esos que dicen: es que fue Satanás, pastor. Satanás se metió. Yo quería venir al culto ese domingo, hermano. Ya dejen descansar a Satanás. Ven y pídele al Señor que despierte en nosotros como iglesia un deseo que nos haga decir. Yo les preguntaba a mis alumnos: ¿qué es? Y una alumna se paró y me dijo: pastor, yo leí una versión diferente y decía devorar la ley de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos?
¿Y qué significa devorar? ¿Alguien devora? ¿No solamente come? Hay unos que devoran la comida, no más. Pregúntale a mi esposa el pastel de chocolate, si lo come o lo devora. Yo devoro papas, así que cuando me inviten, es una hambre insaciable que yo digo, no la disfruto a veces porque es tanta mi. Así tenemos hambre por la palabra. Yo cierro esta disertación diciendo lo siguiente: no solamente basta tener un deseo. Esdras llevó la ley, la leyó en voz alta desde el amanecer, hermanos, los convocó a las 5 de la mañana y allí estaban todos con sus libretas y apuntes diciendo: vamos a leer la ley de Dios. Allí estaban todos, hermano, desde el amanecer hasta el mediodía. Dicen los biblistas, Edesio Sánchez Cetina comentando esto, dice: pudieron haber sido una atención de 5 a 6 horas exorbitante. Todos estaban ahí atentos, hermanos, porque yo no sé cuántos de aquí ustedes me están viendo y no sé cuántos están pensando ya en lo que dejaron en el sartén allá en la casa. Hermanos, estaban atentos, abriendo su corazón cerca de 7 horas. Y hermano, cuando leemos la palabra de Dios, el resultado inmediato fue la adoración. Cuando entendieron la palabra que había sido interpretada, comenzaron a alzar sus manos y comenzaron a adorar. Vuelvo a lo que dijo la hermana el domingo pasado: una iglesia que no conoce su Biblia tiene una adoración falsa. Dime el Dios que conoces y de eso será tu tipo de adoración. Por eso dice Bob Kaufman en su libro El Dios que adoramos: todo adorador debe ser un asiduo lector de la palabra y de la sana doctrina, de tal manera que cuando cante, cantará con la emoción, pero también cantará ¿con qué? Con el entendimiento. Oremos por el grupo de alabanza, oremos por todos aquellos que están enfrente, porque para adorar y cantar tenemos que leer ¿qué? La palabra. Bueno, esto es seminario. La palabra. Venir a los estudios bíblicos, llenarnos, hermanos. El ministerio de liturgia tiene algo que se llama una rendición de cuentas. Le pide a todos los ministros que mensualmente, y creo que es una buena oportunidad para refrescar la memoria, ¿no? Todos los que dirijan femenil, jóvenes y niños, aún los que están sirviendo en el templo, ¿qué deben ser? Lectores de la palabra. Deben conocer la palabra, porque hermano, es lo que yo veo. Dice que todo el pueblo se levantó, un gesto por lo visto espontáneo de reverencia, pero después de alzar sus manos, no hay que pelearnos si hubo liturgia buena o no buena. Hermano, todas las liturgias cambian con el tiempo. Déjenme decirles algo ya que estoy en este tema. Presbiterianos, nuestra liturgia no es perfecta. No hay liturgias perfectas. Si hacemos un rastreo inmediato, tú no vas a encontrar en la Biblia que diga así debe ser la liturgia del domingo. No lo hay, pero ¿sabes qué sí hay? Hay principios bíblicos. Hay principios fundamentales. Y el pueblo contestaba amén. ¿Qué significa? Así sea. Luego alzaron sus manos. Ahora, no hay que dejarse llevar por el emocionalismo, pero cuando tú eres cautivado por la palabra, cuando hay un entendimiento correcto de las escrituras, las emociones son recalibradas. Y Jonathan Edwards le llamaba los afectos religiosos. Porque cualquiera puede llorar y alzar su mano, pero si no viene acompañado de la palabra, de nada sirve. Pero además, hermanos, no lo voy a hacer, pero lo que viene a continuación, todos, hasta los que se postraron con el rostro en tierra, completamente en reverencia y humildad. Si en Babilonia, cuando Nabucodonosor alzó su estatua, toda una multitud estaba de rodillas parado frente a la estatua, solo una manchita de 3 varones puestos de pie. Aquí fue con la motivación correcta, todos postrados en reverencia a Dios como resultado
de entender la palabra de Dios. Nuestro corazón, hermano, no puede permanecer igual cuando hemos entendido la palabra de Dios. Después de esto, un grupo de 13 levitas entrenados. No me gustan sus nombres, ¿no? A esos los dejamos para los hebreos porque ahora ya son Brandon y Kevin, ¿no? Pero ahí hay un buen nombre si quieren ponerles nombres de maestros de la ley. Eran levitas. Dice el versículo 7: explicaban la ley al pueblo que no se había movido de su sitio. Versículo 8, escúchelo. Ellos leían con claridad la ley de Dios, escuche esta palabra, y lo interpretaban de modo que comprendieran su lectura. Remacho lo que dije al principio: oremos porque haya maestros de la palabra, que haya maestros capacitados. Esdras era el dirigente, pero había capacitado a 7 levitas. Habían levitas de 3 categorías: levitas que levantaban el tabernáculo, levantaban los enseres del templo diaconal, los levitas que dirigían la alabanza. Por eso, hermanos, ustedes son levitas. Los que pasan a cantar aquí se llaman levitas, ministran la alabanza. Pero también estaban los levitas que enseñaban la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué eres presbiteriano? Dijeron aquí en Chiapas, saber. Eres presbiteriano porque eres bíblico. Y en la Biblia hay 3 tipos de oficios: el oficio profético, el que estoy haciendo justo ahora, el oficio sacerdotal de misericordia, pero también el oficio de servir a las mesas, ¿no? Entonces tenemos un excelente ejercicio bíblico. Los que nos dirigen en la adoración, los que nos preparan todo el lugar, pero también los que enseñan la palabra de Dios. Dice que los levitas, escucha la palabra, interpretaban. En el hebreo, la traducción 1960 dice, y ponían el sentido. Pero una palabra en el original es interpretaban. Hermanos, leer la Biblia no es fácil. Leer la Biblia no es fácil. Peor si lo vas a leer cuando te vas a ir a dormir y te acuerdas que eres cristiano, ¿no? A las 10:30, pues te va a servir como un somnífero y todavía vas a decir amén al final, ¿no? Hermanos, leer la Biblia hay que aprender a leerla. Y necesitamos maestros que enseñen con calidad, de tal manera que cada alumno entienda el sentido. Hermano, los levitas habían aprendido a traducir la Biblia, pero también habían aprendido el arameo. Hermano, ¿cuántos libros tienes en casa bíblicos? ¿Cuántos comentarios tienes? ¿Cuántas Biblias tienes? Porque la plasma casi ya toda la pared, ¿no? ¿En qué inviertes? Hermano, qué tristeza me da de cristianos que no invierten en su educación. Yo le decía al hermano Eldaí, a veces en la iglesia hay que pedirles y rogarles que compren su librito de escuela de formación cristiana. Pero para su coca, ¿cuánto cuesta una coca de tritos? No me digan. ¿En qué gastan? Yo cada vez que llego a una casa y de repente veo y digo, teología sistemática de Berkov, ¡wow! Yo me quedo impresionado. El hermano César decía ayer, puso un nombre de teólogos ahí en la pared, dijo, le vamos a preguntar al pastor a ver si son recomendables. Pero no solo el pastor debe conocer. Los ancianos, hace ratos alguien decía, ¿sabemos el catecismo? A ver, díganme todo el catecismo menor. Ahora vayamos al catecismo de Heidelberg. Digamos de memoria el catecismo niceno. Pastor, usted no me entiende, mi mente ya no recibe, ya no capta, ya estoy, pero los chismes y los TikToks, ¿verdad? Hasta los viejitos están ahí haciendo. Todos tenemos capacidad, hermanos, pero necesitamos leer la palabra, pero también necesitamos maestros e invertir. Hermanos, los levitas eran biblistas. ¿Y qué decir de Esdras? Hermano, Esdras era un escriba. ¿Y quién era un escriba? El que copiaba los manuscritos o papiros con reverencia, pero aprendieron a leer y a escribir
porque gracias a los escribas la palabra de Dios. ¿Tienen su Biblia ahí? Alcen su Biblia. No alcen su celular, hoy alcen su Biblia. Los demás los vamos a... Hermano, la Biblia que tú tienes aquí llegó hasta nosotros y podemos confiar que es el original gracias a los escribas, porque los escribas aprendieron a transcribir copias y copias y copias y copias, pero para eso necesitaban estudiar. Hermano, oremos por un avivamiento en la iglesia, que tengamos ancianos que manejen y trace bien la palabra de verdad. Y no solamente ancianos. Yo les dije a mis alumnos, y con esto cierro, debiendo ser ya maestros, es necesario que otra vez les vuelva a dar leche espiritual. 20, y todavía el hermano se enorgullece, ¿no? Yo 30 años de ser presbiteriano. ¿Cuántos métodos de Biblia, cuántos métodos de lectura bíblica sabes? ¿Cuántos libros o de doctrina conoces? Puedes defenderte, y cuando llega un momento que se encuentra con alguien ahí, dice: ahí te voy a traer a mi pastor para que él me defienda. Debiendo ser ya maestros, es necesario volver a comer leche espiritual no adulterada. Ponte de pie. Ponte de pie. Y pidamos al Señor que Dios nos visite y que despierte en nosotros hambre por la palabra, pero que también despierte a nuevos maestros, y también incluso a nuestros hijos tengan tanta hambre de escuchar la ley de Dios. Pidámoslo al Señor.